Bueno, yo quisiera empezar dando una visión de que la sociedad que vivimos en el Ecuador y la sociedad que vive el mundo no es pues una sociedad de seres iguales, ni de seres que piensan del mismo modo. Básicamente, este debate es importante porque estamos hablando de difusión de ideas, de compartir opiniones. Y es que las opiniones y las ideas de la gente son diversas porque son diversas la función económica que cumple en la sociedad. Y en esto yo creo que hay una cosa que no se le ha puesto suficiente énfasis, a mi modo de ver, es el tema de la propiedad. Es el tema de la propiedad de los medios de producción lo que determina cómo piensan o cómo se ubican los seres humanos en la sociedad. Y los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como mundial, también pertenecen a esos medios de producción. Por lo tanto, asegurar la propiedad privada, ¿no? Sobre los medios de producción se lo hace a través del control de las ideas. Y el control de las ideas en buena medida, no es el único, pero sí el más eficaz en los últimos tiempos, es el control de los contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación o a través de los medios de información. Esta ley, en el caso ecuatoriano, regula los medios tradicionales, vale decir. No regula lo que ha entrado con mucha fuerza de rato, que es a través de la red de internet. No se regula porque por el momento, esa forma de difusión de contenidos, de ideas, parece que es muy difícil controlarla. Puede que en lo posterior, en lo futuro, se llegue a un control, pero por el momento eso no está controlado. Los medios tradicionales, impresos, radio, audiovisuales, vale decirlo, ¿no es cierto?, están controlados, y eso es lo que busca, una disputa, una pelea por el poder, transmitir por el poder, difundir, por el poder colocar ideas, ¿en dónde? En los cerebros de la gente. Esa es la discusión que se da ahora, y no es una discusión que es nueva, es una discusión muy vieja. Sí. Es más, la libertad de expresión, mi estimado Daniel, tú recordarás que fue enarbolada ya hace algún tiempito, pues por la Ilustración, ¿no es cierto? A partir de la Revolución Francesa, y ahí es que se instituye y luego recogida en la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, estamos absolutamente de acuerdo que el análisis o el debate de la ley de comunicación está vinculado al modo de producción, al tema económico. Como tú bien dices, es un factor económico propiamente del ser humano. El ser humano es un ser racional y egoísta por naturaleza, y quien logra controlar los modos de producción y la forma de satisfacer las necesidades es quien plantea las normas de juego. Esa tal vez creo que es el génesis de todo el debate, porque si nosotros analizamos la ley en profundidad, al contrario de lo que se ha hablado descansadamente, que vamos a tratarlo más adelante, esta ley lo único que rige es, como tú bien mencionabas, la producción y divulgación de los contenidos, ¿sí? Lo que está tratando de hacer es mantener una línea clara entre la propiedad de lo que se dice y la veracidad de lo que se dice, y se lo confronta con aspectos y hechos verídicos o verificables. Entonces, claro, si entramos ya un poco al tema del debate, es un debate necesario la ley de comunicación. Sí. Es un debate necesario que nace desde los diferentes sectores, pero la ciudadanía, la participación ciudadana, ¿cómo la ves? Yo he notado que está muy quedada, particularmente en la provincia. Cuéntanos cuál es tu sentido. Bueno, vea, la participación ciudadana es un derecho que está garantizado en la ley y está garantizado en la Constitución, y no solo en una sola ley, no en la ley de participación, en varias leyes. Exacto, básicamente ahí, pero también es transversal ese eje en el COTA, también es transversal en esta nueva ley de comunicación que está señalado ahí. Sin embargo, se da un hecho bastante curioso, paradójico, ¿no es cierto? Mientras las leyes le franquean la posibilidad de que la gente participe, sin embargo la gente no participa de la discusión. ¿Por qué ocurre esto? Puede ser que sea muy distraída, o que no le interese, o puede ser que son otras cosas las que realmente interesan, como vitales para los ciudadanos. Creo que conseguir el pan del día, no sé, pueden ser esas cosas, u otras que son muy importantes y que no las estamos mirando, porque en realidad el tema de discusión de estos asuntos, como la comunicación, parece haberse quedado en círculos muy cerrados, ¿no? En círculos que tienen
intereses muy inmediatos, como los comunicadores, como las empresas de comunicación, como el propio gobierno, como las cámaras, es decir, aquellos que están directamente involucrados. Pero sin embargo, para la mayoría de la ciudadanía no lo ve así. O será también que la ciudadanía es suficientemente sabia y se da cuenta, dice, bueno, antes había libertad de expresión, había menos libertad de expresión que la que va a haber ahora, que la que hay ahora con la ley de comunicación. Pero es que yo creo que realmente antes no había libertad de expresión para los sectores populares, para la mayoría de ecuatorianos, y que ahora tampoco va a cambiar demasiado. Porque mire, Daniel, usted y yo en este rato somos privilegiados. Tenemos la posibilidad de acceder a un medio audiovisual muy importante aquí en nuestra localidad. Pero ¿cuántos tienen ese mismo derecho? Muy poca gente. Aquí en el Cantón Aguagrio estamos hablando de más de 120.000 habitantes. ¿Cuántas son las personas que son entrevistadas en los medios de comunicación que hacen televisión y radio, por ejemplo? No pasan de ser 100 gentes, que es un círculo más o menos, un promedio de eso. Entonces la libertad para las masas, para los sectores populares, yo creo que sigue siendo una bonita declaración. Sí, efectivamente sigue siendo una propuesta, una utopía que la ciudadanía participe, porque como tú mencionabas anteriormente, la ciudadanía tiene otro tipo de preocupaciones. Sin embargo, si mantenemos ese status quo en la ciudadanía, si mantenemos a la ciudadanía preocupada de temas que supuestamente o de alguna manera son fundamentales, estamos hablando de una población que tiene un carácter y un criterio demasiado bajo en el tema crítico, intelectual, y que por ende, pero de alguna manera hay un adagio popular que lo han manejado durante mucho tiempo, que es el pueblo inculto, el pueblo ignorante es fácilmente subyugado y gobernado. Entonces, me parece que es un tema que deberíamos tratarlo un poco más enfocado en el debate desde los actores sociales. Por ejemplo, vivimos en una provincia que está en franco desarrollo, con el desarrollo lento en comparación a otras, pero tenemos problemas que nadie los toca. Por ejemplo, el tema de los servicios bancarios, ¿sí? Tú pasas al banco del Pichincha a 9 de la mañana y pierdes 3 horas de trabajo, 4 horas de trabajo. Si tú ganas $8 al día y trabajas y estás 3 horas en el banco, estás perdiendo 6 horas de trabajo. Ese costo nadie lo analiza. La ciudadanía tiene una nueva ley de comunicación que se ha discutido en círculos, como tú dices, en círculos de interés, de poder, los propietarios de los medios de comunicación, los propietarios del poder del Estado. Pero ¿qué pasa con la ciudadanía, con ese público en general? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves el mecanismo? ¿Cuál sería la estrategia para despertar a la ciudadanía? Involucrar en este espacio de toma de decisiones, de crítica, de conversación, de defender sus derechos. Mira, tocaste un tema muy importante antes. Dijiste la gente que está mal informada. Y en eso sí es responsabilidad de los medios de comunicación. Exactamente. Y a eso vamos también. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta ley de comunicación toca cosas que, al menos en el debate antes no se tocaba. La responsabilidad de que las ideas predominantes en una sociedad, obviamente la determina el poder económico, dijimos, en el modo de producción económico, pero esos que detengan el poder económico nos han metido ideas que pasan a ser propiedad social, como el regionalismo, como el racismo, como la discriminación a las personas supuestamente minorías. Mire, Daniel, que hasta hace rato se decía que las mujeres eran una minoría, igual que los grupos LGBT, igual que los negros, igual que los indios. Minoría las mujeres. Si hasta en números son mitad, pues si estamos hablando que para votar, según los datos del último proceso electoral, más mujeres votan en el Ecuador. ¿Cuál sería la estrategia, creo, del sector social? A estos sectores sociales hay que organizarlos y señalar que pues los temas de la comunicación, de la información, son tan vitales como el comer, pues. No solo de pan vive el hombre, ¿no es cierto? Eso se lo hace, pero en la medida de que la organización social se convierte en una escuela, se convierte en el lugar del debate, en el lugar de aprendizaje, y sea un modo de vida también, pues, ¿no es cierto?, de la gente. Es que todavía no estamos acostumbrados, y obviamente, sumado a otras manifestaciones que se dan, ¿no es cierto?, algunos lugares repetidos ya, como actitudes represivas, como actitudes de condena, como un miedo, ¿no es cierto?, que se ha difundido precisamente a través de los medios de comunicación,
unos con fundamento, otros sin mucho fundamento, pero que apegado a la sociedad, hace que la gente prefiera no meterse, dice. Mejor me quedo quedito o al lado, capaz que no me entienden muy bien, como no me puedo explicar, y hasta me explico mal, y por hacerla bien, estoy arriesgando mi propio statu quo, dijiste antes, ¿no es cierto? Entonces la gente hace todo lo posible por no meterse, por no involucrarse. Y además porque el egoísmo también es parte de lo que se ha sembrado a través de los medios de comunicación. Porque la televisión y hoy el ordenador a través de internet nos da pues 1000 formas de creer de que los problemas los soluciono yo, solito, que los puedo arreglar de mi modo sin compartirlos contigo, sin compartirlos con los demás. Y eso sí que es un error muy grave. Es el egoísmo, el individualismo, que es otra de las lacras que se nos ha difundido a través de los medios de comunicación.